Muy buenas noches, estimados colegas, participantes de nuestro diplomado en robótica recreativa aplicada a las áreas de saberes y conocimientos en educación primaria comunitaria vocacional. Ingresamos al módulo 3. En este módulo vamos a trabajar todo lo que hace referencia, todo lo que se hace referencia con respecto a electrónica y electricidad. ¿Sí? Entonces, este fin de semana vamos a arrancar ya con la parte práctica. Habíamos comentado de algunos materiales que se van a necesitar, que los vamos a tener también para todos ustedes. No quiero que se preocupen de que no van a poder conseguir o no lo tienen, qué sé yo, no hay ningún problema. ¿Sí? De ese lado no va a haber eh, inconveniente. Todos van a tener su material. Ahora, si alguien desea, lo puede adquirir también. Hemos indicado qué cosas vamos a usar. eh, en, Acá en Sucre tenemos varias tiendas que ofrecen eso para que puedan practicar en casa, ¿no? Porque el material que vamos a darles, lógicamente, es para que practiquen en el en el taller, en la sesión presencial y lo puedan manipular, hacer todo y al finalizar, bueno, tendrían que devolverlo, ¿no? Pero si desean, no es muy elevado los costos y creo que sería interesante que puedan tenerlo para que más adelante puedan practicar y hacer cosas más interesantes. Hay algunas cositas que sí recomendaría, obviamente no les digo obligado, pero sí recomendaría, como ser, por ejemplo, el protoboard es muy importante porque, bueno, bien, es la base para hacer prototipos, ¿no? Entonces, con un protoboard se puede hacer sin necesidad de estar haciendo ya uniendo los cables, soldando, por ahí falla. Entonces, primero se hace en el protoboard, se ve que funciona bien y luego ya se pasa a hacer el soldado, ya cambiando la disposición y todo eso, ¿no? Pero para hacer prototipos es excelente el protoboard y no es muy caro. Está, estuve averiguando un poco y más o menos tenemos en 14 bolivianos los blancos, 15 los transparentes, que no recomiendo. Honestamente, hay se ven muy bonitos. Yo por curioso también dije, me voy a comprar y luego me arrepentí. No, no es muy sano. La, para la vista es muy agotador. Después, los diodos LED también estuve preguntando y están a 25 centavos. eh, si compramos por cantidad y bueno, si compran individualmente, tal vez los encuentren en 30 centavos y en algunos casos hasta 50 centavos, pero ya no, me parece un poco exagerado eso, ¿no? Pero 25 centavos por cantidad me parece bien, también. Y los cablecitos que se van a necesitar también de diferentes colores, siempre es bueno para esquematizar y entender bien cuál va a cuál. Eso sí lo van a tener, las resistencias, todo eso. Lo que no vamos a tener y les pediría que puedan llevar es baterías, pilitas. Dos pilitas de las pequeñas, las que usamos para el reloj, digamos, de esas doble A, suficiente. Las triplas son muy pequeñitas y hay que unirlas, ¿no? Entonces las doble A sin problema y un pedacito de masking o de cinta aislante para que podamos un poquito hurgar todo eso. Sí, el resto, eso no vamos a tener. Pilas, por favor, y cinta aislante. El resto de los materiales se tiene para, todos. ¿Ya? Entonces, de ese lado quisiera que estén tranquilos. Pero como vamos a hablar de electrónica, tenemos que entender qué es un poquito la electrónica. Vamos a dar algunos conceptos básicos para poder trabajar la electrónica orientada a la robótica educativa desde el punto de vista básico. Bueno, es uno de los pilares sobre los que podemos sustentar todo lo que es la robótica. Hemos visto algunos, como por ejemplo la mecánica, hemos hecho algunos experimentos, algunas pruebas, algunos trabajitos los tenemos hechos. eh, Ahora vamos a entrar a trabajar lo que es la electrónica. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque ya está. Casi todo lo que usamos tiene componentes electrónicos. No podemos negar eso. Y si podemos manipular la electricidad ahora en pequeñas cantidades, cosa que sea inofensivo para nosotros y para el estudiante, por ejemplo, una
una de las pilitas, si agarramos de los dos extremos una pilita, ¿nos estaríamos electrocutando? Sí, pero no nos afecta. Nuestro cuerpo sin ningún problema soporta esa cantidad de 1 voltio nada más, 1,5 es, ¿no? Entonces, no hay problema. Ya, esa es la ventaja de usar este tipo, ¿no? Obviamente, vamos a definir normas de seguridad. Cuando tengamos que hacer un cambio, sí o sí se desconecta la pilita. Pero, dirán, pero no me va a pasar corriente. Obviamente que no. Pero podemos ya empezar a generar el hábito sano, porque más adelante tal vez se maneje corrientes más grandes, y ya sí o sí se tiene que desconectar. Para cambiar un interruptor, un enchufe en la casa, bajamos el térmico para trabajar con tranquilidad, ¿no ve? Norma, hábito sano, saludable. Ya, ahora, la ventaja que se tiene es que ya tenemos una gran cantidad de componentes y dependerá ya de la creatividad para poder, mm, qué sé yo, despertar y explotar todo lo que hay en nuestra cabecita para mejorar nuestros diseños, nuestros trabajos, lo que vayamos a hacerlo, y de alguna manera preparemos a las nuevas generaciones a un mundo más adelante que seguramente vamos a tener mucha más tecnología, ¿no? Donde no va a ser incluso tipos de comunicación inalámbrica que ya existe. En un principio eran solo infrarrojos, luego cambió, ahora estamos con Bluetooth y todavía lo que nos viene, ¿no? Habría que entender qué cosas más veremos. Ya, en ese sentido, la electrónica es una de las piedras angulares de la robótica educativa. Para la educación primaria, ¿qué nos permite? Y aquí quiero enfatizar que no es solo para nuestros niños, también nos podría permitir a nosotros, los maestros, desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Por ejemplo, la construcción de circuitos, la programación de sensores y actuadores. Vamos a ver, seguramente en la clase práctica me gustaría mostrar y ver por qué se llama sensor y por qué se llama actuador. Además de tener sistemas de control y automatización, que es muy importante. No todos nuestros niños se van a enfocar en, en un futuro en carreras un poco más sociales. Las carreras universitarias en el ámbito de la tecnología se están disparando. Antes había como solamente 5 ingenierías, yo recuerdo bien eso. Cuando entré, no había muchas. En cambio, ahora ya hay como 15. Entonces, impresionante la cantidad de especialización que se está dando en el mundo profesional. Entonces, es bueno que los desde pequeños podamos ya ver, puedan ver ellos, perdón, en todo caso, las posibilidades de tener un, un acercamiento a lo que es la electrónica. Además, nos va a permitir también la exploración de ciertos conceptos científicos como resistencias, capacitores, potenciómetros, etcétera, ¿no? Hay un montón. Y algo que también ha entrado mucho en nuestro cotidiano vivir, cómo ha evolucionado tanto que ahora tenemos microcontroladores, es decir, sistemas de control muy, muy, muy pequeñitos. Es sorprendente lo que pueden hacer ciertos circuitos eh, por el tamañito. Dicen, esta cosita tan chiquita hace tantas cosas, impresiona. Entonces, debemos reconocer que la electrónica nos permite, nos da la oportunidad de hacer una exploración, la experimentación y la creación, y además, al mismo tiempo, desarrollar ciertas habilidades, no solo técnicas, sino también científicas, ¿no? Ahora, vamos a hablar de dos tipos de corriente que son muy comunes y los encontramos en nuestro cotidiano vivir: la corriente alterna y la corriente continua. La corriente alterna no tiene una polaridad definida. Esto encontramos continuo y constantemente en nuestras casas. Todo lo que se debe enchufar tiene corriente alterna.
En cambio, también existe otro tipo de corriente, la corriente continua. En un principio, estos dos tipos de corriente tuvieron una pelea mundial soberana. También podría servir esto para introducir un poco estos conceptos de, por ejemplo, hablar de Nikola Tesla, ¿no? Que ya es parte de la cultura general que deberían conversarse, por lo menos con desde los peques, ¿no? Esta corriente continua es la que se utiliza en muchos de los dispositivos, desde movilidades, estamos hablando de baterías, pilas. Normalmente en nuestros celulares tenemos baterías, en nuestras computadoras, nuestras portátiles que tienen un sistema mixto, diremos así, funcionan con corriente alterna y también con corriente continua. Se carga la batería y funciona, ¿no? Sabemos eso muy bien. Y muy comúnmente en los juguetes, las famosas pilitas, que también tienen corriente continua. Ambas hacen funcionar casi cualquier circuito. No creo todavía prudente hablar de cómo se genera la electricidad, qué es el flujo de los electrones, todo eso, porque si quisiéramos, perdón, explicar esto a los peques, sería muy abstracto, ¿no? La mejor forma es hacer la demostración, ¿no? Entonces, pero nosotros, por lo menos, a modo de iniciar, sabremos que existe corriente alterna y corriente continua y cada una tiene sus propias características. También es importante hablar de algunos aspectos como el voltaje, la tensión que se tiene, así como el amperaje o también la intensidad. Ya, y vamos a hacer la prueba cuando hagamos, por eso les pido dos pilitas. Cuando hagamos funcionar nuestros foquitos, voy a poner términos coloquiales, luego vamos a ir introduciéndonos en términos un poco más técnicos y vamos a decir ya no foquitos, sino prohibido va a ser decir foquitos, sino Claro, un setenta. De la solo LED, cárcel, profesor, dice que. nada más. Ah, la profesora, Ah, sí, ella es abuelita, sí, sí, 70, 80. Ya estamos hablando de las abuelitas, que también tienen mucha tensión. Pero volviendo a nuestro punto, vamos a hacer la prueba, ¿sí? De lo que es el voltaje y lo que es el amperaje o la intensidad. Un poquito en el ejemplo podemos ver, por ejemplo, el voltaje, la cantidad de energía que se tiene y el amperaje, la cantidad de energía que sale. Imagínense que tengo dos mangueras dispuestas en dos tanques de agua. Al abrir una, más delgada, va a salir una cantidad de agua, pero si uso una manguera más ancha, va a salir mayor cantidad de agua. Pero lógicamente, cuanto menor sea la cantidad de agua, el tanque va a tardar más en vaciarse. Es decir, si tengo una pila con un amperaje bajo, la duración de mi pila va a ser mayor. Pero si tengo una pila o una batería con un amperaje más alto, el tiempo que va a poder generar energía va a ser menor. Es decir, su voltaje se va a acabar mucho más rápido. Sí, estos ejemplos son muy fáciles de entender para ver la duración. Sobre todo ahora que todo el mundo utiliza estos dispositivos de los celulares, uno compra su pila y su batería para cambiar al celular o algo así. Y bueno, dicen, tenemos de cuántos amperios quiere. Estamos hablando ya en realidad se ha optimizado para que funcione con la menor cantidad de corriente, con la menor intensidad de corriente, para que la duración de la pila, de la batería del celular sea mayor. En cambio, si utilizamos mucho amperaje, es decir, voy a utilizar mi batería para videos, para sonidos, para llamadas, para videollamadas, etcétera, sabemos que la batería se va a agotar rápido. ¿Por qué? Porque estoy usando mayor amperaje. Pero si reduzco mi amperaje, solo utilizando chat, por ejemplo, sabemos que mi batería va a durar más. ¿No? Son conceptos que sí se pueden ya empezar a trabajar tal vez con los peques. No creo que es factible, por lo menos de hacerlo de una manera un poco más simple. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la corriente eléctrica circula? Se forman circuitos.
Y los circuitos pueden ser de dos tipos, circuitos abiertos o circuitos cerrados. El circuito abierto es cuando en en todo el recorrido hay una parte que no tiene continuidad y necesita sí o sí de un interruptor para que empiece a avanzar y funcione. El ejemplo más claro sería el interruptor de la luz. Solamente si enciendo el interruptor de la luz, voy a poder tener, bajaremos esto, ¿no? Voy a tener un flujo de corriente, pero mientras tanto, no. ¿Ya? Entonces, el circuito eléctrico abierto es cuando existe un interruptor que me permite hacer circular la corriente. Mientras tanto, no hay flujo de corriente, la batería no se descarga, pero el circuito no funciona. Y hay otros, los circuitos eléctricos cerrados, cuando es continuo, es constante el flujo de la electricidad. Pero debemos tener en cuenta que debe tener algunos requisitos, por lo menos tres. Tiene que haber una fuente de energía, una batería, una pila, lo que ustedes vean. Un camino es decir, tiene que tener cables que vayan hacia algún lado y algo que consuma esa energía. Puede ser un foco, puede ser un buzzer, es decir, un parlante, eh, cualquier cosa, una ventiladora, un motor, algo que lo consuma. ¿Ya? Y aquí podríamos también hablar de la ley de la conservación de la energía. La energía no se crea, no se destruye, solo se convierte, pero lógicamente dirá, pero entonces, ¿cómo es que si solo se convierte, la pila acaba desgastada? Porque, bueno, se convirtió en energía luminosa y esa energía luminosa normalmente se convirtió en energía calorífica, es decir, genera calor y genera luz. Y ese calor y esa luz ya no se puede volver a poner a la pila. Por eso es que se acaba. ¿No? Y si fuera sonido, también se convierte en sonido. Entonces ya no vuelves, ¿no? Entonces hay algo que lo consume. Entonces tiene que haber una pila, cables y algo que consuma. ¿Listo? Ahora, hablando de los componentes, cuando hablamos ya de circuitos eléctricos, tenemos que entender que dentro de esto hay componentes. Y los puedo clasificar en componentes pasivos y componentes activos, entre otros. Pero vamos a hablar primero de los pasivos, ¿sí? Estos pasivos no amplifican ni controlan el flujo de electricidad, sino solo responden a la forma en que pasa la electricidad entre ellos, ¿no? Los más comunes, y aquí vamos a tratar también, vamos a armar un circuito el día sábado. Ese circuito lo vamos a ver en modo plano, diremos así, es decir, cómo se esquematiza para que tengan también la capacidad ustedes de entender un determinado circuito y más adelante sería hermoso poder hacer nuestras PCBs, nuestras placas, ¿no? Hacer un bañado de placa. Ya, uno de los más importantes, la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Simplemente es un pequeño componente que reduce la cantidad de energía que pasa y lo más importante es por seguridad se coloca y no tiene polaridad. Puede conectarse al positivo o al negativo sin ningún problema, ¿sí? El potenciómetro es lo mismo que el anterior, solo que aquí el que está usando puede regular la cantidad de energía, ¿no? La resistencia es una resistencia variable. Si gira, aumenta, si disminuye, si gira, pues disminuye también, dependiendo del sentido, si es horario o antihorario. ¿No? Imaginemos como el volumen de la radio de las antigüitas, ¿no? Que tenía una perillita para hacer girar. La fotoresistencia, o también llamada LDR, es una resistencia con características muy, muy, muy especiales, porque esta reacciona con la luz. ¿Ya? Y esto es interesante.
vamos a tratar de por lo menos les voy a mostrar un pequeño experimento donde si le da la luz, vamos a hacer que funcione puede ser un LED o un motor. Vamos a intentar hacer funcionar un motor. De tal forma que lo que vaya a armar pueda perseguir a la luz, que también sería muy interesante poder hacer eso. Natalie, café. Creo que ya es hora del cafecito. Ya, entonces las fotoresistencias son interesantes y no son muy caras. Estuve viendo que está a 2 bolivianos, uno más o menos bien. Hay unos de 1,50, pero que no tienen mucha sensibilidad. El condensador. El condensador tiene una característica especial. Ya, me permite guardar, almacenar una determinada cantidad de energía durante un tiempo determinado. Ya, aquí hay que tener cuidado porque eso sí tiene polaridad, es decir, tiene un positivo y tiene un negativo. Hasta antes de esto no había ninguna de estas, ¿no? Y también tenemos el capacitor cerámico, que es igual que el anterior, pero que te guarda menos cantidad de energía. Entonces, el condensador y el capacitor, ambos, te lo guardan, te lo guardan, te lo guardan energía, pero yo no, ya me he cansado y lo larga y lo suelta. Entonces, mientras se está guardando, pero te sirve como un interruptor. O sea, enciende tu circuito durante 1, 2, 3 segundos, digamos, no funciona. ¿Por qué? Porque el condensador se está almacenando esa información y de esa cantidad de energía y después recién lo suelta y hace fluir todo. El capacitor, muy similar, pero cantidades más pequeñas. ¿Sí? También dependerá del tiempo eh, y del tipo de capacitor que hay de diferentes valores con diferentes cantidades de energía almacenadas y tiempos, por consiguiente, ¿no? Tienen muchos valores. Y hay otros que llamamos componentes activos. Estos sí pueden, sí se ve su trabajo, modifican de alguna manera el flujo, controlan el flujo de la electricidad. Las más importantes, el diodo. El diodo te permite, cuando viene la electricidad, no importa de dónde venga, ya agarra y lo pone en una sola dirección. Ya, entonces tiene el lado positivo y tiene el lado negativo. El diodo LED es también un diodo muy especial que te permite, no me vamos a poner, eh, una vez que llega la energía eléctrica, la transforma en luz. Sobre todo se utiliza para indicadores, ¿no? Para saber si está pasando por ahí energía o no, para indicar que el circuito está trabajando o no. Y esto es muy común, casi por decir, todos los televisores tienen. Ahora, hay diferentes diodos, ¿sí? Si alguien desea, compre el de tener estos, les aconsejaría para practicar. Hay de 3 milímetros, que es muy pequeño, y de 5 milímetros, y de 1 también, ¿no? De 1 centímetro. El de 5 milímetros hay transparentes y los ahumados. Los ahumados, la ventaja es que se ve el color, o sea, lo ves rojito, significa que la luz va a salir roja. En cambio, en los diodos transparentes, ves el foquito, pero no tienes idea de qué color es, ¿no? Y los diodos, ojo, tienen polaridad. Tienes que poner el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Si lo pones mal, bueno, lógicamente no te va a encender. Luego tenemos los transistores, que también lo han debido ver en algunos componentes eléctricos. Eh, alguna vez alguien ha desarmado o ha visto por dentro alguna radio o algo así, ¿no? Este es un componente que te ayuda a controlar grandes cantidades de corriente por medio de pequeñas corrientes, como si fuese un amplificador. Ya, ahora, varía esto según el tipo de es que cada uno de esos tiene un mundo aparte, ¿no? Luego tenemos también el circuito integrado. O sea, esto ya lo conocemos más como el chip.
Esto tiene un montón dentro de esto, varios componentes, es decir, ya vienen incorporados diodos, transistores, LEDs, etcétera, que para una función muy específica. ¿Sí? Los más comunes es el 555, el L293D, tal vez más adelante los vayan a usar, y cada patita tiene una función diferente. Hablando de eso, les voy a recomendar que descarguen una aplicación para por lo menos nuestra siguiente clase. Ya. Y por último tenemos también las baterías, que bueno, no creo que sea muy complicado decir lo que es. Nos permite almacenar energía y ir distribuyéndola poco a poco. ¿Tiene polaridad? Claro que sí. Tenemos un lado positivo y un lado negativo. Todas las pilas tienen, todas las baterías tienen. Abres un auto y vas a ver, tiene su borne positivo, borne negativo. La pilita que usamos para el reloj tiene su lado positivo, tiene su lado negativo. ¿No ve? Entonces, además es algo que cotidianamente lo conocemos, todo el mundo lo en casa tiene. Ya, los módulos electrónicos. Ya estamos hablando de conjuntos. Hemos visto las piezas sueltas y luego vamos a ver las piezas ya mezcladas. Cuando tienes una sola piecita y la vas uniendo con otra, con otra, con otra para una función determinada, decimos que estás haciendo un módulo. Es decir, el conjunto de varias piezas diferentes, de varios componentes diferentes, forman un módulo. Los módulos tienen ya incorporado ahí mismo, de la manera más optimizada posible, todos los circuitos. Y están en una basecita, en una placa, se llama PCB, normalmente verde, pero ojo que hay también de diferentes colores, de diferentes, incluso transparentes en acrílico, eh, hay, hay un montón. Sí, o sea, el módulo ya tiene todo eso, o sea, ya tiene una función específica, hay un módulo específico para, qué sé yo, para hacer un juego de luces. En Navidad viene una pequeña cajita, ¿no? No es cuestión de enchufar y nada más, tiene una cajita. En esa cajita ya se determina ya está el módulo y está bien chiquitito, diremos así, armado, los tiempos que van a encenderse cada lucecita, el sonido que va a tener, etcétera, ¿no? Inclusive te permiten, en muchos casos, entre los módulos, puedes poner, por ejemplo, un módulo Bluetooth que te permite una conexión inalámbrica para tener un control a distancia, ¿no? Los módulos de potencia normalmente tienen ya un regulador de voltaje para la fuente de alimentación. Y los más importantes, vamos a mencionar solo algunos porque hay muchos más, ¿sí? Hay un elevador de voltaje, lo pueden ver en el dibujo, el DCXL6009, de una cantidad de corriente menor, la amplifica, la almacena un poco y la convierte en una mayor. Estos normalmente se utiliza, por ejemplo, para en los nuevos cargadores de alta velocidad, ¿no ve? Carga rápida, dice, ¿sí? Que aumenta un poco la cantidad de voltaje sin dañarlo, ¿no? También hay otros, como por ejemplo la alimentación para el protoboard, que es muy interesante. Es un alimentador universal para las placas, para el protoboard, en realidad, donde se alimenta con 5 voltios y ya distribuye directamente la energía de una forma más efectiva, vamos a llamar así. También tenemos, como ejemplo nada más, el controlador de motores, el L298N, es un famoso puente que te permite manejar dos motores de manera independiente, ¿no? Pero te lo amplifica un poco la cantidad de energía porque es lo que necesita. Pero también puede cambiarse este puente, por ejemplo, con un L293D, que es lo mismo, pero en una versión mucho más pequeña y si la sabes manejar, mucho más barata. Este de color rojito que estamos viendo acá, probablemente esté alrededor de unos veintitantos, 23, 24 bolivianos tendría que estar, más o menos, tal vez un poco más ahora. Todo está subiendo.
y el L293N-D, perdón, que es el mismo, que hace lo mismo, simplemente te sale alrededor de unos 7, 8 bolivianos. Imagínate que has subido. Imagínense de 25, 26 a 8, casi la cuarta parte, ¿no ve? Un poquito más de un tercio. Entonces, eh, buen ahorro, pero hay que saber manejarlo, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer una parte un poquito práctica. Quiero mostrarles más o menos que hay ciertos programas que te permiten hacer simulación. Obviamente, ustedes van a determinar cuál les interesa. Hay una gran cantidad, desde los más sencillitos hasta algunos ya medio complicaditos y profesionales, ¿no? Un Proteus súper profesional te permite hacer cosas grandiosas. El más simple de todos, por ejemplo, el cocodrilo. Esto es para los más pequeños, vamos a poner como pictures nada más. Fíjense aquí cuál es la ventaja. Vos pones una pilita, pones un foquito, voy a bajarlo esto, aquí que esté tu foquito, pones un interruptorcito por aquí, pones una resistencia por aquí y listo. ¿Qué haces? Los vas uniendo. A ver, entonces solo tienes que unir ahora esto con un cable. Bueno, diríamos así con un cable. Entonces, esto viene hasta aquí, vamos a ver, esto viene hasta aquí, de aquí hacia aquí y de aquí hacia aquí. ¿Qué tengo? Un circuito súper básico, donde la pila va a dar energía al interruptor, el interruptor va a dar la energía al LED, pero al medio voy a poner una resistencia por si acaso, porque esto es mucha energía que me va a dar, son 9 voltios. Y solo tengo que apretar aquí para ver si funciona o no funciona. Y si se ve, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Entonces, es un simulador muy sencillito, pero me puede servir para entender cómo puede funcionar un circuito. Puedes poner a esto un montón Ahora, si no te gusta algo, agarras al cocodrilo y que se lo coma la resistencia y listo. Ya, puedes también, no quiero que funcione eso, entonces lo cambio y en vez de eso, la resistencia la voy a mantener, la voy a pegar directamente, nada, aquí que esté. Y voy a usar un pulsador. El pulsador funciona exactamente igual. Esto aquí y listo. Ahora, ¿qué pasa? Aprieto el pulsador y mientras esté apretado, va a estar funcionando. Suelto, como el timbre, ¿no ves? Este es el sistema del timbre. El timbre se usa un pulsador y un interruptor o switch para que sea continuo. Puedo poner motores, o sea, este programita es súper sencillo y antes de que ustedes lo hagan directamente con los cables, pueden probar con este, ¿sí? Quiero mostrarles nada más para ir adelantando. Les voy a pasar el programita para que lo hurgueten. Aquí no hay problema si se quema, ¿no? Clarito va a ser. Ahora, ¿cuándo puede ser que no funcione? A ver, voy a poner mi cocodrilo, lo voy a quitar esto. ¿Qué pasaría si yo invierto? Vamos a ver esto y aquí voy a poner aquí. Ay, no lo solté bien. Listo, ahora sí, apretó, no funciona. ¿Por qué? Por los polos. He puesto mal mi cableado. Entonces, eso me va a permitir darme cuenta de que me he equivocado y la solución es girar este elemento. ¿Listo? Entonces, tengo que poner esto a esta patita y esta a esta patita. ¿Y ahora funciona? Sí. Entonces, aquí me equivoco y no cuando ya esté soldado todo con estaño, porque ya va a ser difícil, hay que cortar, sacar el estaño y luego volver a unir. Y bueno, ustedes saben que ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, para cosas súper, súper sencillas, esto es muy funcional, ¿sí?
Es una opción. No digo que sea la única, pero quiero presentarles a mi amigo Cocodrilo. Y bueno, si quieres lo guardas o si no, no. En este caso no lo voy a guardar. Ahora, existen otros un poquito más complejos. Claro que sí. Por ejemplo, ay, se me fue el nombre ahorita. Lo tengo por aquí a la vista. No está a la vista. Bueno, entre la cantidad de simuladores que existe, porque hay una gran cantidad de simuladores, hay de pago, bueno, también hay, por si acaso, para el aplicaciones para celular y dentro de el Tinkercad, por ejemplo, también me maneja esto. eh, y, ay, se me fue el nombre, no me puedo acordar. Y es y lo he usado mucho y no sé, hasta te diría que es un rojito. El FreeSync. Ay, ahora sí se me acordó. Me acordé. Free, FreeSync. No lo había tenido. Bueno, vamos a ver cómo se hace desde la instalación del FreeSync. Y no es muy complicado para todos los usuarios. Voy a definirlo, dónde se va a instalar y voy a proceder a instalar. El FreeSync es un simulador, pero la ventaja que es más completo que el otro. Por eso les digo, en orden de facilidad, podrían empezar con un cocodrilo, es más visual. Luego ya avanzar a un FreeSync y luego tal vez con un Proteus, que es ya uno de los más completos, pero hay una impresionante AC EDA, que es uno de los más completos también, pero es para trabajar en línea directamente. O el Tinkercad también, que me hace eso, lo vamos a ver. eh, Hemos hablado del Tinkercad cuando hemos hecho diseño en 2 y 3 dimensiones, pero también tiene su parte de circuitos y tiene su parte de programación. Ha demorado aproximadamente unos 3 minutos, 2 minutos en instalar el programa. Y este es el programa. ¿Cuáles son las ventajas de tener este programa? Voy a tener mi pizarrita. Lo que tiene es un saludo de bienvenida, una placa de pruebas, un esquemático, un PVC y un código. Entre las ventajas que tiene este FreeSync, es muy completo. Librerías muy completas, por un lado. No requiere de internet para trabajar, por lo tanto es más o menos barato, diríamos así, no requiere mucho, ¿no? Entonces tenemos nuestra bienvenida, nada más. La placa de pruebas, aquí está. Y con la ruedita, haces grande y haces pequeño. Les voy a recomendar en esta etapa que usemos el mouse, no el incorporado en la computadora, no el touch, ¿no? Sino el otro, el externo, el que tiene una ruedita y te permite hacer grande, mediano, pequeño, ¿no? Entonces, aquí tenemos un protoboard y en este lado, bueno, seguiremos viendo el esquemático que no me muestra nada, mi placa PCB que no hay nada, el código que no hay nada. Pero en la placa de pruebas, en el lado, cuando estoy en la placa de pruebas, en el lado de la derecha, voy a poder observar aquí que tengo muchas partes que puedo usar y las características de cada una de esas partes. Por ejemplo, eh,
puedo buscar y puedo ir por categorías. Fíjense, espero un momento y se me va a descargar, se me descarga la primera vez un poco más, se me descargan todos las, los componentes que se tienen. Por ejemplo, aquí las placas de Arduino, que son muchísimas, ¿no? Aquí tengo el Arduino 1, el más común, el Galileo, el Yum, algunos ya no están existentes, ¿no? El Mega, el Mini, el Micro, Mini Pro, el famoso Nano, que es también muy usado, y otro tipo de componentes. Aquí ya tengo mis shells para ponerlos encima, de placas Intel, analógicos, integrados. Con los integrados es una locura. O sea, tengo varias opciones, ¿no? Y bueno, un poco más arriba tengo los, más arriba, ¿no? Los básicos. Y dentro de los básicos, por ejemplo, puedo poner ya un LED, lo coloco donde yo quiera, no hay problema. Puedo colocar una resistencia también donde yo quiera. Puedo colocar un pulsador, no hay problema. Ya puedo poner fuentes de energía, etcétera. Tengo varios componentes, fíjense que puedo seguir usando, ¿no? Ahora, como no les gusta este color, no hay problema. En la parte de la de marcan, primer paso, hacen clic. Y segundo paso, aquí definen, por ejemplo, el color. Está en red. Bueno, yo puedo pedir que sea un azul. No, muy suave este azul. Debe haber otro azul un poco más intenso. Este, color azul. Y puedo sacar cables. Saco cables de aquí hasta aquí. Y este cable puede tener, puedo ir doblando un poquito para que, ay, no lo agarré bien, para que se vea más elegante, digamos, ¿no? La resistencia también. Ahora, si esta resistencia está en una mala posición, la puedo hacer girar. Aquí abajo tengo la posibilidad de hacer girar. Marco y simplemente giro y coloco donde yo desee. Y aquí tendría que colocar, suponiendo, otro cable. El color de ese cable no me agrada, no hay problema. También se puede ir jugando y cambiando con todos los elementos, ¿no? El cable color negro, suponiendo, y este me gustaría que sea un cable de otro color, que sea naranja, y aquí se va armando el circuito. Y vemos, lo único que no tiene esto es simulador, o sea, no aprieto, no veo si funciona o no funciona, pero eso me permite hacer circuitos más completos, ¿sí? Por la cantidad de elementos que tengo. ¿Y cómo se vería su esquemático? Ya me está mostrando más o menos. Esta es su vista, la voy a ampliar un poquito. Esquemática. No es la ideal, pero de alguna manera me permite, o sea, ¿no? Aquí está el interruptor, aquí va a venir la señal y todo. La placa PCB así estaría funcionando para hacer el quemado. Y código que no lo he puesto todavía, pero esa es la ventaja del FreeSync. La versión más moderna es de pago. La versión anterior no es de pago. Esta, por ejemplo, debe estar acerca de, voy a decirles qué versión es, la 910 no es de pago. No sé si es la última, pero es otro tipo de simulador, ¿sí? Para crear circuitos electrónicos. Cada uno tiene sus ventajas, no guardar, sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, ¿no? Por ejemplo, para circuitos muy completos, FreeSync, muy bueno. Para circuitos en línea,
obviamente tenemos el Tinkercad. El Tinkercad, que lo hemos visto, me permite también hacer circuitos. Esperemos que se arme todo y puedo crear, ahora sí, circuitos. Cuando estoy creando el circuito, me permite ir colocando en esta parte del trabajo lo que yo quiera, ¿no? Entonces simplemente tengo que decir, a ver, voy a usar una batería. Listo, ¿cómo haces? Agarras clic y la llevas la batería, no hay problema. Pero no me gusta esta posición, quiero rotarla. Entonces puedes rotarla o cambiarle de lado, o sea, posición espejo. En este caso me conviene tenerlo así, positivo ahí y bum, 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 y listo, más aquí. Listo. Voy a tener también, puedo sacar otro elemento, por ejemplo, un LED, un foquito, y lo voy a colocar aquí. Y si quiero le doy nombre, ¿no? Nombre 1, foquito, diga. Y también voy a poner una resistencia, que no me conviene que esté así, me conviene que esté así. Ahora, puedo poner el valor. Un valor aceptable para esto sería unos 330 ohmios. Puedes poner valores para ver que no se esté quemando, aunque lo vamos a reducir a ver qué pasaría. Y tal vez podría poner un botoncito más para ver si funcionaría lo que voy a tratar de armar. Aquí sí se ve. Entonces de aquí viene el cable hasta aquí, hasta aquí, de aquí hasta aquí. No sé si está ahora. En todo caso, eso debería venir hasta aquí. Vamos a... Esto lo voy a borrar. Esto que sea más pequeño, el interruptor que esté aquí. Porque en todo caso tiene que venir esto aquí para ver que funcione. Y esto aquí. Normalmente suelen ser en diagonales esto. Y esto aquí. Y, y listo. Ahora, no es... Ahora esto que sea de otro color, que sea de color negro. Ahora podría ver la simulación si me funciona. Presiono y no me funciona. ¿Por qué? Porque los cables están mal colocados. Detengo y ahora vamos a hacer la prueba. Voy a hacer rotar un poquito esto. Así. Esto lo voy a cortar. Esto también. Y voy a ver si esto lo coloco aquí, aquí. Y esto lo coloco aquí. Ahora vamos a ver si funciona. Presiono el botón y sí me funciona. Pero miren que cuando presiono me sale una I. ¿Por qué? Porque es mucha la corriente. O sea, ten cuidado, me está diciendo, lo puedes quemar. Aquí hay 9 voltios en la pila. Entonces tengo que tener cuidado, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, esto ya me conviene que esté así para que no, los cables no estén cruzados, pero ya me estaría ya sería funcional, ¿no? Presiono, se enciende, no presiono. Entonces, hace mucho el saber si va al positivo o al negativo, ¿no? En este caso, ánodo positivo, cátodo negativo. Pero esto me permite hacer simulación. Además de estos componentes que se pueden ver, tengo otro tipo de componentes. Por ejemplo, si quiero colocar una placa Arduino, si quiero algún tipo de microcontrolador, circuitos ya integrados, por ejemplo, para ver cómo funcionaría todo este sistema. Voy a llevar más allá todo esto para tener aquí todo un circuito donde solamente tendría que colocar aquí a mi motor las pilas y aquí ver hacer encendido o apagado. Está encendido y se fijan que está, a ver, está a 97 revoluciones por minuto. Da 97 vueltas en un minuto. Detengo. Entonces, ya tengo uno con su cargador o uno con buzzer y hay circuitos hechos, ¿no? Entonces, dentro de los básicos, tenemos motorcitos sueltos,
LEDs RGBs que te dan todos los colores en uno, sensores PIR, ultrasónicos, bueno, etcétera, voy a decirlo, ¿no? Y un potenciómetro también. Lo propio, ¿no? Si esto no les gusta qué sé yo, el color de su LED, bueno, le cambian nomás a un poco amarillo, uno azul, para que cuando veamos la simulación, sí se enciende y esto también enciende. Entonces, se puede hacer circuito, al igual que lo que hemos visto que se podía hacer los diseños en 2 y 3 dimensiones. Y aquí lo que puedo hacer es, sí, cambiar el nombre y poner un circuito de René. No habría problema. Ya tiene nombre. Lo bueno es que esto se guarda automáticamente. Lo malo de esto es que te consume mucho internet. Es pesadito en ese sentido. Pero por lo demás es muy interesante ver esto y también te muestra esto lo voy a retirar de una vez este motor también, chao. Y así que ya está más grandecito. Vamos a que se vea bonito. Aquí también te muestra cómo se vería su placa, su esquemático. Así. Entonces, algún día van a ver, o más adelante, van a ver esto, ustedes en los libros, esto es lo que hay en los libros. Y van a decir, ¿y esto cómo? ¿Qué significa? Bueno, lo que significa es esto: una pila, un interruptor, una resistencia y un LED, un foquito. Aquí veo eso: un interruptor, una resistencia, un foquito alimentado por una batería. ¿No? Aquí está, todo esto es la batería de 9 voltios y de esa batería está viniendo primero a un switch. Los switches o los interruptores se ponen con una S. Después de eso viene a una resistencia y nos da el valor aquí de 330. Y un foco, un diodo, esto significa foco. Cuando vean esto, ustedes significa, ¿de qué estamos hablando? De un foco, ¿no? Entonces, ya tengo una idea de cómo es el funcionamiento. También debo tratar de ver la interpretación. Y aquí está la lista de lo que necesito: una batería de 9 ohmios, un diodo azul, una resistencia de 330 y un botón, push botón, un botón para apretar. Entonces, esto es lo que me da mi esquema, pero les comento, del todo bueno, su organización no la hace. Ahora salió medio bonita. Después, cuando hacemos 2 con 3 poquitos, medio mucho cablerío cruzado. No es su fuerte. Es funcional, pero no es su fuerte. ¿Ya? Todo esto, lo que ahora estamos viendo así de manera teórica nada más, con simuladores, todo, lo vamos a hacer ese día. ¿Sí? Entonces, para ese día, un poco repitiendo lo voy a subir más seguido, la lista de materiales. Uno de estos se va a necesitar, que se les va a entregar a todos y a cada uno de ustedes para la sesión. Como hemos quedado, si alguien desea, puede ya buscar y comprarlo. Está alrededor de los 14 bolivianos esto. Había subido ayer, el lunes, perdón, fui a hacer unas cuantas preguntas y está en 14, 15, hasta 17 en algunos lados. Un poco asusta, ¿no? Pero vamos a necesitar uno de estos, ¿sí? Vamos a necesitar de estos. Me gustaría tener de los colores más básicos, es decir, un rojito, un amarillo, ¿qué es amarillo? Un naranja, un azul, rojo, amarillo, verde me falta, ¿no? Y este podría ser un verde, green.
Ya, de estos vamos a necesitar, esto puede ser la cantidad que ustedes deseen, pero también eh, vamos a usar diferentes colores y me gustaría que tengan a 2 por lo menos de cada uno de estos para poder hacer nuestra práctica en la sesión presencial que vamos a tener el día sábado, ¿no? Vamos a darles también a cada uno de ustedes, pero no el día sábado. Ya, a 2 de cada uno para tener 10. Resistencias, lo vamos a necesitar. Para cada uno de estos necesitamos que tenga su propia resistencia. ¿Puede trabajar sin resistencia? Sí, pero no garantizo que te dure tu foco, tu foquito. Quiero aclarar eso. Sí, no te puedo asegurar que pueda durarme eso, ¿no? Entonces, por seguridad, tendremos cada uno. Entonces, 10, 10. Y bueno, no, aquí no se ven, pero los cablecitos. De los cablecitos vamos a usar los jumpers de 10 centímetros, macho, macho. Aquí está, salió. Estos son los cablecitos que los vamos a ver un segundito que vuelva a mostrarme. Estos son los cablecitos. Y hay variaciones. Hay machos, hay macho hembra, hembra hembra. Un poquito medio, un hombrecito un poco sexista, digamos, pero bueno, es así. No, la característica de los macho macho es que tienen uno grandecito, a ver que se vea. Este creo que se ve más nítido. No, no veo grandes. A ver, vamos a ver esta imagen. No se ve muy bien, pero bueno. Estos son machos porque tienen en un lado el fierrito y hembra en el otro lado porque no tienen el fierrito. ¿Sí? Entonces, vamos a usar también de estos 10, digo, un juego, pero si alguien quiere solo 10 no hay problema, ¿no? Yo les recomiendo juego porque son 40 cablecitos, ya te olvidas de todo, que no está tampoco muy caro, está creo que en 13 bolivianos, puedes revisar enseguida. El más barato porque hay en 16 y sueltitos te venden a 50 centavos, o sea, sale 20 bolivianos comprando sueltos, ¿no? Pero yo les aconsejaría de estos que vienen en paquete y no de estos que vienen así sueltos. De los sueltos no es tan buena calidad. Me ha pasado ya eso, ¿no? Rapidito se salen sus plastiquitos, eso, en cambio de los otros no. De los, entonces, un paquetito de eso. Básicamente eso es lo más importante que vamos a necesitar. ¿Sí? 10 LEDs. Ahora, para hacer la prueba de estos botoncitos también hay una gran cantidad. Y de estos están dependiendo del tamaño. Los más grandes que van a encontrar están en 2,50, pero son bastante grandecitos, de 1,2, 1 centímetro con 2 milímetros, con tapita que se destapa y todo eso, de diferentes colores, muy estético. Y los pequeños pulsadores de 4 patitas que están en el par 1,50 y de 2 patitas nada más a 50 centavitos. Pueden elegir eso. De todas maneras, se les va a dar, repito, todo. Lo que no vamos a darles y creo que no está aquí. A ver, vamos a ver. Aquí 1,5 baterías de 1,5. Aún no están mis baterías. No tengo. Bueno, lo que les voy a pedir a ustedes que traigan es la común, la que conocen ustedes, estas pilitas. No importa, las clásicas son las Panasonic, las azules creo que son estas. Estas.
Ya, estas pilitas, nada más, las pequeñas. No las más chiquitas, no las triples, sino estas que son baratas. Las Toshiba medio que no es tan buena. Ahora, de que hay otras como las Duracell, sí son muy buenas, pero también son muy caras, ¿no? Y no, tampoco es, no tanto. De las azulitas nomás de estas, un parcito, por favor, y cinta aislante, ¿sí? Un pedacito de cinta aislante o masking, ¿ya? ¿Para qué? Para poner los cablecitos ahí para hacer la prueba, ¿no? Para tener con una pilita, vamos a ver qué tanto alumbra y con dos pilitas, qué tanto alumbra. Vamos a ver las formas de conectar los cables, tanto en paralelo como en paralelo y en serie, ¿ya? Ok, eso es lo que vamos a usar, por favor. Sí, ahora, dicho eso, dejo de compartir pantalla, vamos a hacer una pequeña pausa porque quiero, ¿dónde está mi?